mis hermanos, un gusto estar aquí una semana más, un episodio más con todos ustedes. Nos encontramos en este subpodcast tocando trompeta. Esta semana, como se podrán dar cuenta, estamos muy católicos, muy florales aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que tuvimos culto de resurrección, ¿verdad? Y siempre a la gente como que les gusta ahí adornar con plantitas, florecitas y todo esto, y se ve así muy floral, ¿no? Pero bueno, esta semana está conmigo mi hermano Isaac. Saludos y bendiciones a todos. Está también conmigo mi hermano Gamas. Bendiciones, hermanos, un gusto saludarlos. Y mi hermano Raúl. Dios les bendiga, hermanos, es un gusto estar una vez más en el podcast. Sí, así es, una semana más. Gracias por seguir con nosotros una semana más. La semana pasada, bueno, en realidad hace 2 semanas no subimos episodio, pero sí grabamos, solamente que decidimos guardarlo para esta semana que pasó. Y bueno, gracias por seguir aquí con nosotros. Estuvimos hablando, Juan capítulo 10 versículo 4, estuvimos hablando sobre este cuidado que debemos de tener de a quién escuchamos, ¿verdad? El discernir a quién escuchamos, pero ahora queremos darle un enfoque un poco diferente a este mismo versículo. Juan capítulo 10 versículo 4 dice: cuando saca todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz, pero a un desconocido no siguen, sino que huyen de él. Bueno, viendo una vez más este versículo nos damos cuenta de que pues Jesús habla de un peligro terrible también. No solamente dice que no escuchan a cualquiera, sino que no siguen a cualquiera sus ovejas. Ya hablamos un poco respecto a esto que es escuchar, pero otro peligro muy fuerte que enfrentamos hoy en día como iglesia, como ovejas del Señor, es a quién seguimos. ¿Qué podemos entender así a manera introductoria y a manera de lo que nosotros entendemos? ¿Qué podemos entender, Raúl, Isaac, de lo que es seguir a alguien? Bueno, si nos ponemos en contexto de a quién seguimos, podría ser que más allá de seguir al Señor, podría seguir a un líder, ¿no? Exacto. O podría seguir una ideología, o podría estar siguiendo una doctrina que no es la que el Señor dejó como fundamento, sin siquiera yo saberlo, tal vez, ¿no? Exactamente. Si tú, mi hermano Isaac, ¿quieres aportar algo también? Bueno, seguir a una persona es tratar de que tú lo tomas como ejemplo, ¿no? O sea, tratar de seguir a esa persona, pero ¿por qué la sigues? Creo que por el hecho de tratar porque te gustó algo o te fascinó algo de tal persona para poder seguirlo. Exacto. Sí, creo que dejando claro que creo que todo empieza con el tema que estuvimos hablando en las veces pasadas, ¿verdad? Todo viene por el oír. Yo no puedo seguir a alguien que yo no escuche primero, ¿no? Pero a manera de rápida y de introducción, ¿quién es un extraño? Juan capítulo 10 versículo 7 dice: entonces Jesús les dijo, en verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Me voy a regresar ahora al versículo 2, dice: pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa, porque Jesús dice que Él es la puerta. Él es la puerta de las ovejas, y que el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. Jesús nos está diciendo: al que yo pongo, ese es el pastor de las ovejas. Así es. Pero luego, si nosotros nos damos cuenta, Juan capítulo 10 versículo 1 dice: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube o entra por otra parte, ese es un ladrón y un salteador. Entonces ya nos damos cuenta que Jesús nos deja desde un principio bien claro: ¿quién es un extraño? El que se pone solo. Así es. Amén. Sí. Y aquí sí tenemos que tener este cuidado, porque una vez más lo decíamos la vez pasada, sí tenemos que tener cuidado de a quién estamos escuchando, realmente sí. Y puede parecer, realmente hasta ahora me estoy dando cuenta, puede parecer que este tema lo estamos predicando por alguna situación ministerial de la iglesia, pero simplemente se fueron dando los temas así.
Esa es la realidad. No planeamos hablar en específico de esto, simplemente los temas se nos fueron dando así, pero sí tenemos que tener cuidado porque nosotros empezamos este año hablando de los que son predestinados, de los que son salvos, pero hablábamos de que corremos el peligro de perder esta salvación si no tenemos cuidado de a quién escuchamos y a quién seguimos. Claro. Porque decíamos que nos pueden desviar con falsas enseñanzas. No sé si ustedes se recordarán o me estoy equivocando, porque según yo en mi memoria veníamos hablando de esto, ¿no? Que eres predestinado, eres llamado, claro, eres escogido, pero hay gente que hoy en día enseña que Cristo ya no viene, o inclusive que Cristo ya vino, ¿no? Hay gente que predica que no hay arrebatamiento o cosas por el estilo, ¿no? Entonces por eso nos centramos en este problema. Y ya el problema no es solamente a quién escuchas, sino a quién sigues, porque Eva escucha a la serpiente, pero no es que solamente la haya escuchado, sino que la siguió al pecado. Adán no solamente escucha a su esposa, sino que la sigue al pecado. Entonces, puede ser que sí corramos un peligro muy fuerte de escuchar a alguien. El problema ya no es solamente escuchar, sino a quién seguimos. Y dice la palabra de Dios que las ovejas de Dios no siguen a un extraño. ¿Qué podemos entender por una persona extraña, Gamas? ¿Qué entiendes tú por un extraño? Bueno, por ejemplo, quisiera tomar el ejemplo de David y su hijo Absalón, ¿no? En el sentido de que David era rey puesto por Dios. Exacto. Y en este caso, Absalón quería ponerse a sí mismo, como decíamos hace rato, ¿no? Quería pasar por otro método, sino no por la puerta, sino que quería buscar ponerse a sí mismo por su propia conveniencia, engañando a otros. Sí, de hecho, utiliza precisamente la voz. Claro. No sé si ustedes se han dado cuenta, porque empezaba con es que si yo fuera rey, le decía a la gente. Sí, empezó a cautivar a la gente con sus palabras, no diciéndoles, no, vente de este lado, te conviene, prácticamente les decía, no te conviene estar conmigo, el rey que empezó a, de cierta forma, mientras cautivaba a la gente, atacaba a su padre, el rey también. Claro. ¿Alguno de ustedes quiere opinar también quién es un extraño? Me hace recordar mucho a cuando el pueblo de Israel estaba siendo guiado por Moisés en el desierto. Y Aarón y María, me parece, empezaron a murmurar de Moisés. Y ahí podemos ver que ellos mismos empezaron a ir en contra de, no solo de Moisés, sino de quien puso a Moisés, ¿no? Dios. Exacto. Al estar murmurando en contra de por qué esto, por qué lo otro, ¿no? Y es similar a lo que hizo Absalón, lo que decía mi hermano Gamas, de que es alguien que no entra, ¿cómo decirlo? Podría decir que con el principio, con la idea del Señor, sino que es más una idea humana, por así decirlo. Claro, y esto que dice mi hermano Raúl es muy fuerte, porque normalmente una persona que trata de ponerse sola siempre va en contra del siervo de Dios, y no es ir en contra del siervo de Dios, es ir en contra del que puso a esa persona, claro, que es Dios. Y me hace recordarme también a Coré, lo veíamos precisamente en el podcast pasado, que se abre la tierra y los traga a los de Coré y a todos los que, un aproximado de 200 personas, arriba de 200 personas, ¿no? Y es terrible esto. Me hace recordarme, escuchaba yo un testimonio de un apóstol, él es, me parece que él es sudafricano por el acento que él tenía, lo estaba escuchando en inglés y se escuchaba así, perdón la expresión, se escuchaba africano su manera de hablar inglés, y él dice que él tenía un amigo, dice, este amigo era mi hermano, dice, o sea, fuimos a la escuela desde chiquitos, crecimos juntos en las calles, dice, nos drogamos juntos, tomamos juntos, robamos juntos, y él conoció primero a Dios, dice, y de hecho él me predicó a mí el evangelio, yo acepté a Cristo por lo que él a mí me predicó, y empezamos a ir juntos a la iglesia. Antes nos drogábamos, robábamos juntos, ahora alabábamos juntos al Señor, estudiábamos juntos la palabra, dice, era muy amigo mío.
Y de pronto pues empezamos a crecer en el ministerio, decía este apóstol, y decía, a mí Dios me hizo crecer en el ministerio. De hecho, una de las primeras personas, decía este apóstol, que me profetizaron el apostolado fue este amigo. Este amigo me decía, es que mira, a mí el Señor me dice, y yo le decía, estás loco, y me decía, no, a mí el Señor me dijo. Bueno, para no hacerle largo el cuento, de pronto resulta que pues ya este apóstol pues es apóstol, pero su amigo estaba bajo su cobertura y de pronto invitó a un profeta y este profeta le dijo, es que ya es tiempo de que extiendas tus alas, que eres apóstol, que bla, 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 ¿no? Entonces, no se quiso esperar, habló con el apóstol y le dijo, es que mira, me dieron una profecía, y este apóstol le decía, mira, eres mi amigo, eres como mi hermano, además tú me profetizaste, pero a mí Dios no me ha hablado. Cuando el Señor a mí me quiso hacer apóstol, te habló a ti, le habló a nuestros pastores. O sea, ¿por qué no te esperas que Dios me hable a mí? Dice, me fui a mi casa, oré, pasaron 2, 3 meses, 5, 6 meses y Dios no me hablaba, y se desesperó y se autonombró, empezó a visitar a otros pastores, empezó a... O sea, muchas cosas, dice, y dice, y lo peor de todo es que empezó a desviar la doctrina, empezó a enseñar cosas extrañas, y ahora todos los que están con él están enseñando puras cosas raras. Entonces, creo que es lo que mencionabas, ¿no? Cuando sí. No nos damos cuenta, y es que mire, en la palabra de Dios, la palabra extraño, en este versículo es la palabra del 245 del griego, que significa una persona foránea, una persona ajena o una persona hostil. Un extraño, según Jesús, es alguien que es ajeno a los planes de Dios y es alguien que es inclusive hostil a los planes de Dios. ¿Qué es hostil? Alguien que es como agresivo hacia exactamente, alguien que es agresivo, alguien que es agresivo a los planes de Dios. Y es que hoy en día cualquiera dice, Dios me puso. Pero ¿a cuántos verdaderamente Dios nos ha puesto? Bueno, vemos que en la Biblia que en este último tiempo creo que ya lo hemos dicho varias veces, que iba a haber gente que predique conforme a sus concupiscencias, ¿no? Pero no solamente conforme al pecado, sino que simplemente, como dice mi pastor, ¿no? Se suben a la tarima de 1 milímetro y ya se están mareando. Exactamente. Ajá, no quiero hablar mal, pero uno también sabe de sus capacidades, ¿no? Y creo que hablábamos también de cuando no te preparas totalmente para un cargo que tal vez ni siquiera es tuyo, puedas llegar a terminar muy mal, o sea, porque a fin de cuentas todo lo que procede de Dios florece, lo dice la Biblia. Sí. Permanece y crece. Permanece y crece, exactamente. Pero todo lo que el hombre, coseche, y aparte de nuestro corazón, que dice la palabra del Señor, que en nuestro corazón proceden todos los males, entonces yo sí pondría mucha atención de si eso no es de Dios, para tener cuidado. Me imagino el caso del redil, ¿no? O sea, alguien diciéndome, no, que la salvación está fuera del redil, o sea, fuera de la ideología de Cristo, o sea, sí me la llegaría a pensar, ¿no? O sea, cualquiera claro. que escuchase que va en contra de la doctrina, que me imagino yo que es el vallado, es el cerco, debería de tener cuidado y analizar si esa persona es guiada por Dios o guiada por el corazón del hombre. Exactamente, sí, de hecho se me hace muy buen apunte, porque regresando a esto que estamos hablando, es que es una persona hostil, que es que quizá no se da cuenta, o puede ser que sí, ¿no? Quizá no se da cuenta de que está yendo en contra de los planes de Dios, que está afectando los planes de Dios, y porque puede ser, o sea, no nos cerramos nosotros a esto. Puede ser que esta persona crea que está sirviendo a Dios, y la intención de servir a Dios no es incorrecta, pero lo importante es esperar el tiempo de Dios. Si es de Dios, Él le va a hablar a tu cobertura, Él va a dar testimonio. O sea, tú no necesitas brincar, saltar, correr, no, o sea, Dios lo va a hacer, ¿no? Y es que este es el problema precisamente, y es que miren, por ejemplo,
en el primer punto que nosotros tenemos aquí, Génesis 3:1, de respecto a quién siguió a quién, la serpiente, dice, era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho que no comeréis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios: no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Y la serpiente le dijo a Eva: ciertamente no moriréis. Bueno, ustedes ya conocen el resto de la historia, pero es que precisamente algo que le dice la serpiente a Eva es que Dios sabe que en el momento en el que tú comas del fruto vas a ser como Él, vas a ser como Dios, y el propósito de Dios era ese, que llegara el hombre a estar a esa estatura, porque Jesús dijo que Él vino a recuperar lo que se había perdido. Así es. Y una de las cosas que se había perdido era precisamente esta. Entonces, algo que, y no sé si tú te recuerdes, mi hermano Isaac, o alguno de ustedes, ¿verdad? Algo que yo siempre les he dicho es que el diablo es el simi. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? No sé si se recuerden. Porque es lo mismo, pero un poco más barato. Sí, Más rápido. más rápido. Lo mismo, Más pero rápido. más rápido. Sí, el diablo es como el doctor Simi, te ofrece lo mismo que Dios, pero más rápido. Y más rápido a veces no significa mejor, Claro. No. porque dice la palabra de Dios es que no es del que corre, no es del que quiere ni del que No, corre. Sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, si Dios ve en ti la capacidad de un pastorado, un apostolado, un ministerio profético, pues espera el tiempo, porque Él te está preparando para eso. Sí, creo que lo hablábamos con David el podcast pasado, ¿no? Porque ya se le había profetizado y se le había dicho que iba a ser rey, incluso ya se le había ungido como rey, Cierto. pero no fue rey hasta, creo que después de 15 años, me parece. Sí, ya había pasado. Entonces vemos que en David hubo un proceso, ¿no? Y David, teniendo la oportunidad de quitar a al- Saúl, Exactamente. no lo hizo porque sabía que había un tiempo establecido que debía de recorrer. Exactamente, es que igual, por ejemplo, un Pablo que ya había sido por el Espíritu Santo, dice la palabra, apartado, apártenlo para mí, pero ¿qué sucedió? Se esperó. Así es. 14 años esperó. De hecho, si ustedes ponen atención, hay cartas en donde Pablo dice: Pablo llamado a ser apóstol. Cierto. Y ya después pone Pablo apóstol de Jesucristo. O sea, Así es. Pablo mismo sabía decir, ¿no? O sea, todavía no soy, tengo el llamado, pero estoy esperando el tiempo. Y Pablo dice algo muy importante también, ¿no? Que nadie tenga un concepto más alto de lo De que sí deba mismo. de tener de sí mismo. Exactamente. De hecho, igual hablando de Pablo, uno lo ve con Timoteo, o sea, Timoteo era su ayuda, su colaborador, y Pablo mismo no tiene problema en reconocer después, un tiempo después, en Timoteo un apostolado. O sea, Sí. porque es que a eso es a lo que voy. Si Dios te llama, Él mismo te va a dar testimonios, Él mismo Claro. porque Pablo decía: sí, yo sé que algunos dicen, pero yo sé que para ustedes sí soy, porque ustedes han visto las señales de mi apostolado que Dios ha permitido, o sea, Así es. que ustedes vean, que ustedes las observen. Entonces tú no necesitas decir: salúdame como apóstol porque soy apóstol, Claro que aunque no. te cueste más. No. Si lo eres, lo eres. O sea, ahí dice el apóstol Otto, ¿verdad? El que es perico, Donde quieres verde. donde quieres verde, se ve, a legua se ve, luego se ve. Sí. Entonces, y es que este es el problema que nosotros enfrentamos, porque miren, un ejemplo más, Génesis 4:3, dice: y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, y también Abel por su parte trajo de los primogénitos, de sus ovejas, de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y a su ofrenda no miró con agrado, y Caín se enojó mucho con su semblante y se demudó. Ok, yo sé que aquí no estamos hablando de que alguien siga a alguien, pero sabemos que después de esta historia, Caín manda a llamar a Abel y lo lleva al campo, ¿y qué sucede? Lo mata. Lo mata. Entonces, mientras uno agrada a Dios ofreciendo una buena ofrenda, una mejor ofrenda, otro ofreció lo que quiso, lo mejor a sus ojos, pero no a los ojos de Dios. Y tenemos que tener cuidado hoy en día, porque así hay pastores que ofrecen lo que ellos creen, o líderes que ofrecen lo que ellos creen que es lo mejor para Dios, pero no lo que agrada a Dios. Cierto, porque vemos que en este tiempo, ¿no? O sea, ofrecen una doctrina como que más light, ¿no? Exacto.
como la Coca Light, ¿no? Sin azúcar. Pero sí lo vemos en este tiempo. O sea, me recuerdo de un video que vi, creo que lo compartieron en el grupo que tenemos, en donde una iglesia presentaba pues un elle, ¿no? Por así decirlo. Sí. Ajá. Entonces, no es que yo quisiera atacarlos, ¿no? Pero pues la Biblia dice que a fin de cuentas eso está mal. Claro. Entonces vemos que en este tiempo ya no solo se trata de eso, sino que te ofrecen que no sé, que ya no existe el diezmo, que no está mal el divorcio, que no está mal que tú quieras experimentar con tu cuerpo, ir no sé, por ejemplo, hay algunos que dicen que ya no hay pecado y si llega a pasar, pues ya Cristo murió por ti, así que no tienes que arrepentirte, ¿no? Exacto. Entonces sí vemos que en este tiempo hay que tener mucho cuidado con dónde fundamentamos nuestro pensamiento también, si en la roca, que es Cristo, o en la arena de este mundo. Sí, qué bueno que, porque, y como decía mi hermano Raúl, no queremos atacar a nadie. El propósito de este podcast nunca ha sido atacar a nadie, simplemente ha sido predicar la palabra, y lo que nosotros vemos en la palabra de Dios es que pues hay que tener cuidado con el pecado, porque hoy predicaba nuestro pastor en el culto algo que creo yo que es muy cierto. Abogado tenemos. Así es. Ciertamente eso dice la palabra de Dios, y tenemos un Dios grande en amor, grande en misericordia, que dice que cuando uno se arrepiente de sus pecados, Él ya no se acuerda, pero ciertamente cuando uno se arrepiente. Sí, claro. Porque hoy en día los predicadores enseñan que, es que, por ejemplo, decía Raúl, y es que puedes explorar con tu cuerpo porque los médicos lo recomiendan, o por ejemplo hay pastores que invitan a los jóvenes a tatuarse, a hacerse perforaciones, a pintarse el cabello, y bueno, yo personalmente tuve mi cabello, me lo pinté de muchos colores, porque yo era un joven alocado, pero ¿por qué lo haces? O sea, y es que igual, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a los tatuajes, por ejemplo, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a las perforaciones, inclusive? O sea, no se trata de que, es que el pastor dice que está bien, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Cierto. Porque si nosotros seguimos el ejemplo de Caín y de Abel, uno agradó a Dios con el culto que ofreció y otro no. Sí, yo lo veo como que si Caín no fue cuidadoso con lo que ofrecía, básicamente, porque nos predicaba nuestro pastor, ¿no? Que muy probablemente la ofrenda de Caín era más agradable a los ojos de los hombres, ¿no? Ajá. Sí. Y el de Abel era más humilde, pero sí, no. porque dice en la Biblia que Caín ofrece lo mejor de la tierra, lo mejor de los frutos de la tierra. Es como ver verduras, frutas todas frescas en comparación con un sacrificio de sangre, entonces. De hecho es como si fueras tú a la carnicería y a la verdulería, o sea, y están ahí escurriendo las vacas, el puerco, y ciertamente no es agradable. Sí, claro, y pues las tripas aparte. Sí. Ciertamente, al ser el fruto de la tierra, me lo imagino como los deleites de la tierra, ¿no? O sea, ver y seguir los vistosos, ahora sí que placeres de la tierra, ¿no? Y ofrecerle eso al Señor, pues eventualmente dice la palabra que no van a entrar al reino de los cielos, claro, todos aquellos que sean practicantes de eso. Y al tener a Abel, pues yo veo el sacrificio de Jesús, ¿no? O sea, aquel que tuvo cuidado y se metió sobre la sangre de Cristo para tener salvación. Exactamente. Y es que sí, porque regresando a esto, los dos ofrecen culto. Sí. Pero uno ofrece un culto humano a la manera, y trasladémoslo, quizá puede ser que sea más vistoso, luces, mejor a los oídos, más profesional. No quiero decir lo que se escuche de una manera, pero por ejemplo hay iglesias que hoy en día tocan consecuencias para un mayor profesionalismo. No estoy diciendo que ellos sean como Caín, no, pero lo que estoy queriendo decir es que estamos seguros que eso es lo que espera Dios de nosotros, porque Caín pensó que eso era lo que iba a agradar a Dios. Bueno, claro, creo que perdón. Creo que uno de las cosas que nos ha dicho nuestro pastor es que el Señor mira el corazón,
y ve las intenciones del corazón, qué es lo que ofrecemos. Y siendo que tal vez Abel y tanto Caín, creo que Caín lo hizo con con un ego, tratando de querer ser mejor que Caín tal vez, y en cambio, con Abel, Sí. y en cambio Abel tratando de ser más, un poco humilde, tratando Claro. de poder agradar a Dios con lo que él daba, sin importar cómo era. Exacto. Sí, sí, mucha razón en lo que dice mi hermano Isaac. ¿Quieres ahora sí? Sí, y bueno, Isaac tiene un buen punto, porque la Biblia dice que no dice que miró la ofrenda y después a Abel, ¿no? Sino que dice miró a Abel y a su ofrenda y a Caín a su ofrenda, ¿no? Lo primero que ve el Señor antes de presentar nuestro culto es a nosotros mismos, ¿no? En Exacto. qué condición venimos. A partir de eso podemos darnos una idea de cómo va a ser recibida nuestra ofrenda, ¿no? Exacto. Porque puede que vengan dos personas, una canta bien, una canta mal, ¿no? Pero si el corazón de la que canta bien no tiene Humildad. humildad en su corazón, pero como el ejemplo del fariseo, Exacto. el fariseo y el recaudador de impuestos. Sí, sí. Gracias. De esa manera. Gracias te doy, Señor, que no soy como este. Exacto. En cambio el otro, que vino con esa sencillez en su corazón, acercándose al Señor, tuvo una mejor respuesta a aquel que vino humillado. Exactamente. Sí, exactamente. Creo que queda muy claro este punto realmente. Por eso debemos de tener cuidado a quién seguimos, porque una iglesia grande, profesional, con luces, con pantallas, no significa que sea lo que esté agradando a Dios. Y no está pero- mal. Y no está mal, pero también una iglesia que no tenga eso, una iglesia que no tenga instrumentos, tampoco significa que es lo que agrade a Dios, porque Claro. todo depende de las intenciones con las que se hacen. Porque, Claro. por ejemplo, nosotros tenemos pantallas, tenemos luces, tratamos de musicalmente darle lo mejor a Dios, Claro. los mejores instrumentos, pero ¿cuál es la intención en el corazón? Porque creo que ese es el punto en el que nos debemos de centrar es, porque no estamos atacando, por ejemplo, a los worship, no estamos atacando no, lo que estoy queriendo que entendamos es con qué propósito se hace lo que se hace en mi iglesia. En teología se le llama la liturgia. ¿Con qué propósito se hace el culto? O sea, ¿por qué cuando se pasa a dar testimonios, por qué? Cuando se pasa a recoger las ofrendas, ¿por qué? Porque Claro. hay gente que lo hace es que hay pastores que lo hacen con la intención puramente de quedarse con el dinero de la gente. Bueno, yo veía un artículo de una noticiera, ¿no? Que hizo una investigación a una iglesia famosa. Ajá. Y sí, pues sí. que creo que ya lo vieron, ¿no? Que decía que investigaron a la iglesia, a esa iglesia, a ese ministerio, y que era muy grande y muy vistosa porque Sí, a fin de cuentas reclutaron y contrataron a gente que supiera de marketing para promover la vistosidad de la iglesia. Y bueno, yo lo veo de esa manera, ¿no? En donde ya a lo mejor el principal fundamento del culto ya tal vez sí era Cristo, pero se enfocaba más en, ok, si voy a recibir tanto dinero, ¿no? Ajá, tanto dinero, no lo quería decir así, pero sí, me lo imagino, porque yo he visto gente que transmite y dice, no, pues compramos compramos esto, es esto, y todo para la gloria del Señor, ¿no? Claro. Pero pues qué necesidad de hablar de eso, ¿no? O sea, cuando lo que les puedo hablar es cómo guardarse, cómo presentarnos ante el Señor, porque a fin de cuentas todo lo que está en la tierra algún día va a ser destruido, no nada de lo que tenemos va a subir al cielo. Sí, exactamente. Antes de pasar al siguiente punto, me hace recordarme esto que decía mi hermano Raúl. El otro día veía un video, se lo enseñaba a mi esposa y le decía, ¿tú qué opinas de esto? Un pastor estaba predicando, decía que un hermano de su iglesia lo había llamado, creo que le quería regalar una Hummer. Dice, me llamó a la concesionaria, me dijo, pastor, escójala del color que usted quiera, escójala o sea, lo que usted quiera. Aparte de todo, creo que iba a estar blindada, o sea, súper equipada la Hummer. Y el pastor dijo, no, porque yo no quiero ser piedra de tropiezo para los hermanos, porque de seguro más de uno va a decir que me estoy robando sus ofrendas y sus diezmos, ¿no? Y muchos comentarios aplaudían ese comentario de este pastor, porque decían, hoy en día nadie hace eso. Y puede ser que sí,
puede ser que sí, realmente, pero insisto, ¿con qué intención se hace lo que se hace? Claro. Y me quiero pasar a otro punto. Génesis 13:7 dice: hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Y Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contienda entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. Ok. Aquí nosotros vemos un ejemplo muy claro, igual, de tener cuidado a quién seguimos. Porque de igual manera nosotros no vemos a alguien específicamente que sigue a alguien, pero Lot lleva a su gente, a su familia, a todos los que estaban con él, los lleva a Sodoma y Gomorra. Y aquí tenemos un problema bien fuerte porque Abraham era el que tenía el pacto. Él tenía el llamado de Dios hacia la bendición, hacia la prosperidad, a ser una nación grande de él. Y Lot recibía bendición por estar con Abraham. Amén. Sí. Pero ¿qué sucede con Lot? Se Bueno, pierde. yo veo a Lot en plan de, es que yo ya sé cómo es tener la bendición que hizo Abraham, ¿no? O sea, ya sé cómo le hizo a Abraham, ya sé cómo es el modelo para generar lo que hizo Abraham, entonces no lo necesito, entonces me voy a otro lado a poner yo mi propia empresa, por así decirlo, ¿no? Sí, ¿no? Entonces lo veo de esa manera, ¿no? Sin tomar en cuenta que su cobertura era la que le daba la bendición. Claro. Bien dice la Biblia que desde la cabeza viene la bendición, y vemos que Lot no se dio cuenta de eso. Exacto. Y confió más en las capacidades que tenía él para hacer su... Es que es como, por ejemplo, te metes a trabajar a McDonald's, ¿no? y dices, voy a aprenderme sus recetas para poner mi propia... Sí, pero por algo McDonald's es McDonald's, ¿no? Sí, O claro. sea, puede ser que sí te aprendas la receta, pero por algo creció como creció McDonald's. O sea, es básicamente eso. Creo que aquí aplica este versículo que dice: ciegos guías de ciegos. Exacto. Vemos a Lot siendo ciego, Guiando. guiando a gente que se cegó por lo mismo que se cegó Lot, ¿no? Por la Exacto, vista, ¿no? Por la vista. Una vista espiritual errónea. Sí. Y volvemos una vez más a quién estamos siguiendo. Porque es que mire, amado hermano, no queremos hablar mal de ningún pastor, de ningún apóstol, no. Pero es que si yo no le oro a Dios, si yo no busco a Dios como oveja, mi pastor me va a decir: es que Dios me dijo que nos cambiemos de cobertura. Es que mi pastor, Dios me dijo que ya soy apóstol y ponga mi propio ministerio. Es que Dios me dijo que hagamos esto, o hagamos lo otro, o hagamos aquello. Y si yo no tengo ese cuidado de orarle a Dios, puedo caer en el error de Lot. Porque dice la Biblia que Lot alzó los ojos y vio el valle de Sodoma y Gomorra, que era como el jardín del Edén. Es decir, que Lot tenía confundidas las cosas terrenales, las cosas carnales con las cosas espirituales. Y esa era la visión que tenía, permítame decirlo así, el ministerio de Lot. Claro. Creo que también esto lo podemos aplicar a lo del culto, ¿no? Un Exacto. culto muy Mundano, mundano, muy ¿no? humano igual. Ah, Inclusive. exacto. Imagínense, ¿no? 2 ministraciones, mucha gente postrada, mucha gente llorando, pero por las razones equivocadas. Exactamente. Unos pueden llorar por la presencia cuando se ministra la presencia, pero otros pueden estar llorando por penas, por dolor, cuando se quiere ministrar esta parte del alma, ¿no? Esta parte que no es correcta. Exactamente. Y yo me recuerdo algo chistoso que vi en un reel, que era una iglesia que estaba cantando ya no alabanza, sino era una canción de Sin Bandera. Estaba- sí. Sí. Entra en mi vida. Sí, creo que sí. Sí me acuerdo de ese video. Sí, Yo bueno. te lo ruego. Creo que igual ahora que lo mencionó Raúl me recordó algo, ¿no? A esto no le llamaron, no era una fiesta de Halloween, no, era un culto especial de Ah, sí. octubre 31 y no sé Sí, qué. sí, el sí, festival sí. de Bueno. otoño. La Sí. cosa es que preparan su alabanza, su adoración, incluso una prédica,
pero iban vestidos de Disfrazados. Sí. Prácticamente era una fiesta de Halloween, pero para ellos fue un culto. Dice, la que narra el video dice, se sintió la presencia, se convirtieron tantos hermanos, entregaron su vida al Señor, pero ¿a qué Señor le entregaron su vida en un culto que se está haciendo de esa hecho, manera? creo que el pastor hasta iba disfrazado de Batman o algo así. Algo ¿no? así, no sé. Sí, me acuerdo. Pero, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, por ejemplo, esto que menciona mi hermano Gamas, puede ser que estas iglesias sirvan como incubadoras, porque ciertamente al ser iglesias light, presentan un evangelio que es más fácil de aceptar, pero voy a esto. Cuando una persona inconversa se encuentra con una de estas iglesias, acepta a Cristo, porque claro. dicen, Sí. y ya después, si de verdad Dios tiene un plan con ellos, Dios les va a hablar y los va a hacer cambiarse a una iglesia verdadera, Claro. donde de verdad predican el evangelio. Pero el problema es cuando tú estás en una iglesia verdadera y cambias a una de estas iglesias. Ahí sí ya hay un problema muy serio, porque entonces nosotros nos damos, de hecho, si ustedes ven, dice que Lot alza los ojos y ve el valle de Sodoma y Gomorra. El valle en la palabra significa círculo, Sí. es decir, que estás dando vueltas sobre lo mismo, como Israel en el desierto. Wow. Y este es un problema muy, muy serio, porque dice Génesis 13:10, alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán. La palabra Jordán significa descender. Entonces Lot estaba en un nivel espiritual alto, y ¿qué sucedió? Al separarse de Abraham, descendió. Entonces a esto es a lo que yo voy con esas iglesias. Si una persona inconversa conoce esta iglesia, está subiendo su nivel espiritual, pero si tú, que estás en llamada final, te vas a una de estas iglesias, estás descendiendo tu nivel espiritual Claro. y no te estás dando cuenta. Y todo Sí, por... y no nos tachen de fariseos. No, de hecho, Estamos hablando, como hemos dicho desde siempre, ¿no? En base a lo que la palabra de Dios enseña. Sí, no queremos atacar a nadie, de verdad que no. sí, porque a fin de cuentas la Biblia dice, ¿no? O sea, conocieron todos los dones espirituales Exacto. y se regresaron a lo que ya no era de provecho. Entonces, incluso la Biblia dice, para ellos ya no hay más perdón de pecados, Exactamente. porque ya conocieron del Espíritu y regresaron de donde vinieron. Entonces, no es un ataque, sino que es tener cuidado y estar al pendiente de no ser como exactamente, eso que dice mi hermano Raúl es el punto de estos episodios que hemos estado queriendo darles, el tener cuidado, realmente tener cuidado, porque es que no podemos no darnos cuenta, o sea, Sí, porque es cierto. y es que no es solamente eso, porque o sea, alza los ojos, ve que el valle del Jordán, pero no solamente eso, dice que era como la tierra de Egipto, pero la palabra Egipto significa estar limitado, significa estar estrecho. Entonces, puede parecer que estas iglesias tienen más libertad, pero al contrario, se están limitando. Y ahora no solamente eso, pues se terminan yendo a Sodoma. La palabra Sodoma significa estar quemado, estar incinerado. Y la palabra Gomorra significa estar arruinado. Entonces, ¿a dónde llevó Lot a su familia, a su gente? A la ruina. A la ruina. O sea, no hay otra manera de decirlo realmente. A la ruina. Y todo por una visión espiritual muy, muy equivocada. Wow. Y ahora Qué feo. sí, me quiero brincar a un punto más. Éxodo 3:1. Éxodo 3:1 dice, y Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Ok, voy a dejarlo aquí, aunque sabemos que Moisés es un siervo de Dios, llamado por Dios. ¿A dónde llevaba el rebaño? Ahí lo dice, sí, de hecho. Al desierto, ¿no? Al desierto. Entonces, vemos pastores que, aunque sí son puestos por Dios, tienen a las ovejas en el desierto. Pero creo que también son para ponerlas a prueba. Claro, sí, también es para ponerlas a prueba, pero Y creo que también es un plan de Dios tratar de nosotros como ovejas pasar por el desierto. O sea, creo que todos como ovejas vamos a pasar por el desierto. claro. Pero ahí está el pastor para guiarnos y para ayudarnos a poder Exacto. pasarlo. Y cuando tú tratas de seguir a otras personas que no saben cómo pasar el desierto, lo único que vas a hacer es perderte. Exactamente. Y esto que menciona mi hermano Isaac es muy cierto.
porque la Biblia lo dice, te metí al desierto para ver qué había en tu corazón. Y ciertamente el pastor está para guiar al pueblo a través del desierto. Pero ¿qué sucede cuando el pastor solo sabe estar en el desierto? Yo pensaba eso, también me venía, porque yo veía varios comentarios de una publicación, de un debate, ¿no? Pero, por ejemplo, vemos a mucha gente que dice, no, es que el diezmo no es del Nuevo Testamento. Claro, por así decirlo. sí. O aquella gente que dice, no, es que esos lujos de las iglesias todas grandes ya no son de Dios, son de este mundo, ¿no? O el estar bendecido no es de Dios, o sea, tienes que sufrir en esta tierra para tener tu recompensa en el cielo, ¿no? Pero exactamente. Vemos que a mí me sorprende porque todavía hay gente que predica eso es que el desierto va a ser tu paraíso en algún momento, ¿no? Pero vemos que en la Biblia que no, porque a fin de cuentas Dios quiere que pases el desierto para quitar toda tu, ¿cómo decirlo? Tu inmundicia, por así decirlo. Sí, es un proceso. Creo que han llegado a romantizar esta parte del desierto, como claro. el proceso lo han llegado a romantizar y creo que... Disfruta tu proceso, disfruta tu desierto. Y creo que no se disfruta realmente, no, es disfrutable. Creo que alguien que lo disfrute diría yo que está mal porque no es algo que se disfrute realmente. Lo que se disfruta, claro, es el resultado de este proceso. Claro. Sí, claro. Que es el objetivo. Sí, creo que tienen muy buena opinión los dos y creo que principalmente lo que dice mi hermano Gamas, no se disfruta un desierto. Realmente alguien que ha atravesado un desierto en lo económico, en la salud, en lo familiar, alguien que ha estado a punto de perder su familia por problemas, por circunstancias, que está atravesando un desierto, no disfruta este proceso. Esa es la realidad, pero sabe que Dios está en medio del proceso. El problema es cuando la iglesia no sabe salir del desierto, porque vemos en cambio un Josué que Dios le dice, mira, Moisés ya murió y los tuvo en el desierto, ciertamente guiados por Dios, pero no salieron del desierto. Pero ya es tiempo de salir del desierto. Entonces vemos un Moisés que guía al pueblo al desierto y un Josué que guía al pueblo a la conquista. Entonces debemos de tener cuidado de a quién seguimos, porque aunque los dos fueron puestos por Dios, cierto, no todos te van a enseñar a conquistar, no todos te van a hacer ver la bendición. Y bueno, se nos fue el tiempo, ya pasaron los minutos que nos proponemos normalmente grabar, así que mi hermano Raúl, ¿algún pensamiento final? Sí, pues creo que volvemos a recapitular, ¿no? A fin de cuentas es estar al pendiente claro, de que del punto que tocamos desde el primer podcast, ¿no? Que no nos acomodemos al pensar de este mundo, al pensar exacto, de este tiempo, porque pues a fin de cuentas todo lo que nosotros plantemos sobre la arena, que es la tierra, va a ser destruido. exacto, Y todo aquel pensamiento y acción que hagamos en la roca va a ser recompensada, ¿no? Y sería mi punto final que tuviéramos cuidado, hermanos, de este tiempo para que nosotros también seamos salvos con eso. amén, amén. Mi hermano Isaac, ¿algún pensamiento final? Creo que más el tratar de seguir escuchando de la palabra y tratar de poder leer la Biblia para poder saber a quién sigues realmente. Exacto. Y por último, mi hermano Gamas. Pues yo diría que pidamos mucho la guianza del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, no, porque solamente de esa forma vamos a saber qué camino seguir, a qué camino nos quiere llevar el Señor. Exactamente, sí. Y pues bueno, mis amados hermanos, gracias por estar con nosotros un episodio más. Quédese con nosotros para la siguiente semana, síganos sintonizando. Los amamos, les bendecimos, les mandamos un saludo, hasta luego.